¿Qué tal? Salud y bendiciones por millones. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, conmemora el día 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia. ¿Qué está haciendo? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está haciendo la ONU a nivel mundial y sus divisiones sectoriales en cada país para conmemorar este día, reduciendo la violencia en el mundo? ¿Es una simple expresión? ¿Es una conmemoración más que pasa sin pena ni gloria en el mundo simplemente para llenar un requisito en el calendario? La ONU tiene, por sus características de entidad mundial, múltiples desafíos para poder encarar lo que es la prevalencia de la violencia en el mundo, porque hay que preguntarse por qué esta, en vez de reducirse, aumenta. Acaba de pasar un proceso de calamidad en el ámbito de la salud. Bueno, acaba de pasar, no, se está pasando por un proceso calamitoso en el ámbito de salud. Y cuando se creía que durante el mismo aumentaría la solidaridad de los que más tienen para favorecer a los que menos tienen, ahí se vio claramente que fue todo lo contrario. Ahora mismo, en vez de normalizarse toda actividad económica en el mundo, lo que vemos es una especie de novedad, de nueva guerra fría, en la nueva guerra fría, nuevas confrontaciones económicas que encarecen la alimentación de los ciudadanos en el mundo. Días van y vienen y en vez de normalizarse la situación en el mundo, en el ámbito económico, lo que hace es que nuevas dificultades surgen. Cuando se reduce la alimentación en el mundo, entonces los expertos de Naciones Unidas saben que aumenta la violencia, porque el que tiene hambre hará todo lo que sea posible para satisfacer esa necesidad que es vital, y a partir de la cual se normalizan todas las demás necesidades del ser humano. Esta situación acaba de multiplicar las desavenencias y las dificultades en el acceso a lo que es la educación básica de los ciudadanos en el mundo. ¿Cómo se puede prevenir la violencia si no es desde la educación? Y cuando se reduce el acceso a la educación, ¿cómo podemos entonces esperar la reducción de la violencia? Entonces, el sueño, la ficción, el sueño de la erradicación de la violencia es una mera ficción cuando las causas no se combaten, cuando las causas, en vez de reducirse, cada vez más aumentan. Una persona no tiene ni siquiera el respeto de sus derechos fundamentales, por lo que en el mundo el ciudadano cada vez más sí tiene obligaciones, pero no tiene derechos, ni siquiera exigir el respeto a su propia vida, a su propio bienestar, aunque sea en las tres necesidades básicas fundamentales. Entonces, ¿cómo se va a reducir la violencia si se reduce hasta la condición de ciudadano? Es evidente que con ese cuadro imperante se convierte en un simple decir el concepto no violencia en el mundo. Pero es que la violencia en todas sus manifestaciones aumenta y se profundiza tanto que el ciudadano ni siquiera tiene seguridad estando durmiendo en su casa. Entonces,
¿Cómo se va a reducir la violencia? Si se reduce el acceso al empleo, el acceso a la salud, el acceso a la educación entre los ciudadanos en el mundo. Pero, ¿cómo es posible que en este sistema económico actual las grandes corporaciones y los empresarios sean los que se sindicalicen para exigir que se les otorguen facilidades del presupuesto público en vez de hacer esta distribución equilibrada en los ciudadanos que menos tienen? ¿Cómo es posible entonces que se hable de no violencia cuando el principal ejecutor de violencia es el Estado y todas sus instituciones confabuladas con los poderes fácticos? ¿Cómo es posible que se hable de prevención de la violencia si aumenta, se triplica y se quintuplican los procesos desinformativos en todos los niveles a un grado tan extremo que se desinstitucionalice, se criminalice desde los medios, que estos sustituyan a los tribunales de la República? Incluso que la desinformación llegue a niveles de gabinetes de odio, gabinetes multiplicadores de odio, y que el odio genere más violencia y que no se sancione ese proceso cruel de desinformación, y que por el contrario se profundice desde los diversos organismos e instancias que están llamados a controlarlos. Por lo tanto, el sistema económico actual es un multiplicador y generador de violencia, y parecería ser que a la par que multiplica y genera más violencia del Estado hacia los ciudadanos, desde los medios de comunicación hacia los demás conglomerados, en reducir el acceso a los servicios básicos por parte de los ciudadanos, en desinformar en torno a los presupuestos y a la ejecución de políticas que favorezcan el bien común, pues no se puede hablar en ese sentido de reducción de violencia. Y el concepto de no violencia lo que viene a hacer es una cortina que cubre, que se convierte en manto de ese sistema generador precisamente de desigualdad, de opresión y de violencia. Parecería ser que los estamentos estatales en todos los niveles, conjuntamente con los organismos multilaterales como los del sistema ONU, han olvidado que la violencia que se ejerce sobre los ciudadanos simplemente está multiplicando en el día a día la violencia. Ahí sí se cumple que esa violencia está generando aquellas y otras violencias. Por lo tanto, cada vez que llega un día de conmemoración de la no violencia a nivel internacional, lo que hay es que cuestionarse: ¿por qué está aumentando tanto la violencia? Es evidente entonces que un día no es suficiente para recordar que por segundos se multiplica la violencia en el mundo, y que conmemorar la no violencia es pura ficción cuando no se hagan las transformaciones profundas que necesita la población a escala continental. Gracias. Salud y bendiciones para todos.